Voy a decir, no lo sabe nadie. Atanasio lo sabe, pero nadie más. Pues hasta hace bien poco yo pensaba que tu familia éramos Evaristo y yo. Sí, porque así lo sentía. Ya no. ¿Acaso sabías que don Atanasio y doña Matilde estaban ahí enredados? Lo sospechaba hace tiempo. ¿Algún banquete especial esta semana? Pues no, pero ahora que lo dices no sería de extrañar. Es que tengo que estar yo en todo, si no... No cabe duda de que la aparición de tu primo ha sido del todo inesperada. Lo sé. Yo solo te estoy diciendo que tu comportamiento surtió el efecto contrario. Pero le he pedido perdón. A la vista está que no lo consigues. Porque además, tu querido marido se... Que no lo llames así. A menudo, claro. Ya sabes, Pepa, últimamente estoy hasta arriba de trabajo. Yo también tengo bastante fa... mil veces y de un sinfín de maneras. Pero como tenga que volver a hacerlo. Algo que me demuestre que he significado algo para ti. Sería un consuelo. Debería aprovecharte para... Al fin y al cabo se lo debo, don Atanasio. Pero han de saber que si mi tía Victoria me descubre, montará en cólera. El capítulo 337 de Valle Salvaje profundiza en la descomposición interna de un valle, sostenido por silencios forzados y jerarquías cada vez más frágiles. La llegada de Braulio y su conexión con un pasado violento siguen proyectando una sombra alargada sobre todos, pero es en las decisiones individuales donde el conflicto adquiere su verdadera dimensión. Cada personaje se ve empujado a elegir entre protegerse o arriesgarlo todo en nombre de la verdad. Alejo continúa atrapado en una culpa que no encuentra redención. El encuentro con Braulio y la presión constante de su padre lo colocan en un estado de vigilancia permanente, incapaz de actuar con libertad. Su amor por Luisa, lejos de fortalecerlo, se convierte en un flanco vulnerable que José Luis no duda en utilizar como instrumento de control. El silencio que impone para protegerla termina erosionando el vínculo que más desea preservar. Victoria emerge como una figura cada vez más compleja y peligrosa, utilizada por José Luis como moneda de cambio y humillada por las exigencias de poder, comienza a moverse por su cuenta, tejiendo alianzas y manipulando debilidades. El descubrimiento de Adriana en sus aposentos revela hasta qué punto está dispuesta a defender sus secretos. En su mundo, la verdad no es un valor, sino una amenaza. Martín representa el costo humano de ese sistema. Su ruptura con Pepa y la propuesta de Victoria lo empujan a un dilema moral que amenaza con transformarlo en cómplice de las intrigas que lo destruyen. Su fragilidad, lejos de ser protegida, es detectada y utilizada, mostrando la crueldad silenciosa del valle con quienes flaquean. Adriana, al arriesgarse a buscar la caja de Gaspar, encarna la resistencia frente al miedo. Su fracaso no anula su gesto. Al contrario, expone la magnitud del peligro que enfrentan quienes se atreven a cuestionar el orden impuesto. Haber sido descubierta no la debilita, sino que acelera el conflicto, obligando a todos a moverse con mayor rapidez. Así, Valle Salvaje avanza hacia una fase decisiva. Los secretos ya no están seguros, el poder se ejerce desde la desesperación y las lealtades se resquebrajan. El capítulo deja claro que el pasado no puede seguir oculto y que cada intento de silenciarlo solo aumenta el costo final. El valle contiene la respiración, sabiendo que la verdad está cada vez más cerca de salir a la luz y que cuando lo haga, nadie quedará a salvo de sus consecuencias. El plan de Adriana para encontrar la caja de Gaspar llevaba días gestándose en silencio, alimentado por una intuición persistente y por la certeza de que aquella pieza podía contener la clave de muchos de los enigmas que asfixiaban al valle. Sabía que no podía buscarla en cualquier lugar ni en cualquier momento. Las pertenencias de Victoria eran un territorio peligroso, cargado de vigilancia y de poder. Aún así, la necesidad de respuestas superó al miedo. Adriana eligió una tarde en la que la casa grande parecía sumida en una calma engañosa, convencida de que nadie repararía en su ausencia momentánea. Entró en los aposentos de Victoria con el corazón acelerado. Cada paso le parecía demasiado ruidoso, cada crujido del suelo una posible alarma.
Comenzó a revisar cajones con movimientos rápidos pero cuidadosos, buscando cualquier indicio de la caja, un compartimento oculto, una nota, un objeto fuera de lugar. Mientras registraba, repasaba mentalmente las advertencias que se había hecho a sí misma. Sabía que, si la descubrían, no habría excusas posibles. Aún así, continuó. La urgencia era mayor que la prudencia. El tiempo parecía haberse detenido cuando escuchó pasos acercándose. Adriana se quedó inmóvil, con un cajón abierto entre las manos. La puerta se abrió lentamente y Victoria apareció en el umbral. No levantó la voz ni mostró sorpresa exagerada. Su mirada, fría y calculadora, se posó directamente en Adriana y en el desorden evidente. Aquella quietud fue más aterradora que cualquier grito. Adriana comprendió en ese instante que había sido descubierta y que no había margen para mentiras improvisadas. Victoria avanzó despacio, cerrando la puerta tras de sí. Preguntó con un tono aparentemente sereno qué estaba buscando. Adriana intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Optó por una verdad parcial, mencionando preocupaciones por el pasado, por Gaspar y por los peligros que amenazaban al valle. Victoria escuchó sin interrumpir, pero su expresión no se suavizó. Al contrario, cada frase parecía confirmar sus sospechas. La confrontación se volvió inevitable. Victoria acusó a Adriana de traición, de entrometerse en asuntos que no le correspondían. Le recordó su posición, su dependencia de la casa grande y las consecuencias de desafiarla. Adriana, temblando pero firme, respondió que su intención no era perjudicarla, sino evitar males mayores. Habló del peligro de los secretos ocultos, de cómo el pasado estaba resurgiendo con fuerza. Aquellas palabras, lejos de convencer, encendieron una chispa de ira en Victoria. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Adriana temió que Victoria llamara a alguien, que convirtiera aquel descubrimiento en un castigo ejemplar. Sin embargo, Victoria optó por algo distinto. Le ordenó que se marchara de inmediato y le advirtió que aquella intromisión no quedaría sin consecuencias. No especificó cuáles. Esa ambigüedad resultó más inquietante que una amenaza directa. Adriana salió de la habitación con las piernas temblorosas, consciente de que había cruzado una línea peligrosa. No había encontrado la caja, pero había confirmado algo igual de importante. Victoria sabía más de lo que aparentaba y estaba dispuesta a protegerlo a cualquier precio. El plan había fracasado, pero el conflicto había quedado expuesto. Más tarde, a solas, Victoria cerró los cajones con movimientos lentos y precisos. La presencia de Adriana había confirmado que sus secretos estaban siendo acechados. Pensó en Gaspar, en la caja, en todo lo que podía perder si aquello salía a la luz. Comprendió que el margen de maniobra se reducía peligrosamente. El capítulo se cerró con una sensación de amenaza inminente. Adriana había sido pillada, Victoria estaba alerta y el pasado continuaba presionando desde todos los frentes. El Valle Salvaje, atrapado entre secretos, poder y miedo, se acercaba a un punto donde ya no sería posible esconder la verdad sin pagar un precio devastador. La llegada de Braulio a la casa pequeña se produjo sin anuncio previo, como si su presencia estuviera destinada a alterar el equilibrio frágil que allí se sostenía a base de silencios y rutinas. Mercedes fue la primera en verlo cruzar el umbral, y su gesto se tensó de inmediato. No era miedo lo que reflejaba su mirada, sino una cautela antigua, la de quien reconoce en un rostro ajeno la promesa de problemas aún no nombrados. Braulio se presentó con educación medida, afirmando que solo deseaba saludar y conocer el lugar donde vivían personas importantes para el valle. Aquella cortesía, lejos de tranquilizar, sembró una inquietud sorda. Bárbara apareció poco después, atraída por las voces. Al encontrarse frente a Braulio, sintió una sacudida inesperada. No lo conocía, pero algo en su manera de observarla, en el leve detenimiento de su mirada, la incomodó profundamente. Braulio la saludó por su nombre, y ese detalle, aparentemente trivial,
La dejó sin palabras durante un instante. Explicó que había oído hablar mucho de ella, especialmente a raíz de la boda de Irene con Leonardo. La mención fue directa, casi cruel. Bárbara sintió cómo el pasado reciente volvía a herirla, obligándola a recomponerse con rapidez para no mostrar debilidad. Mercedes intervino con firmeza, desviando la conversación hacia asuntos prácticos. Preguntó a Braulio por su estancia en el valle, por sus planes inmediatos. Él respondió con evasivas amables, afirmando que solo estaba de paso, interesado en reencontrarse con viejos nombres y comprender cómo habían cambiado las cosas. Aquella respuesta no convenció a nadie. La casa pequeña parecía encogerse ante su presencia, como si los muros percibieran el peso de una historia no resuelta. Bárbara, intentando mantener la compostura, le preguntó qué lo traía exactamente hasta allí. Braulio la miró con una serenidad que rozaba la provocación y explicó que había venido a saludar a Mercedes por respeto y a conocer a quienes formaban parte del entramado actual del valle. Añadió que los lazos familiares y las decisiones del pasado siempre terminaban cruzándose con el presente. Esa frase quedó suspendida en el aire, cargada de una ambigüedad inquietante. Pedrito, ajeno a la tensión, apareció en el patio y observó a Braulio con curiosidad. El recién llegado le dedicó una sonrisa discreta, casi cálida, lo que contrastó con la incomodidad que despertaba en los adultos. Bárbara notó aquel contraste y sintió un escalofrío. No sabía si aquel hombre era capaz de separar la inocencia del niño de los conflictos que arrastraba, o si simplemente sabía adaptarse a cada circunstancia con precisión calculada. La visita se prolongó más de lo deseado. Braulio aceptó un vaso de agua, recorrió el patio con la mirada y comentó detalles mínimos del lugar, como si quisiera memorizarlo todo. Mercedes se mantuvo cerca, atenta a cada gesto, decidida a no dejarlo a solas con nadie. Bárbara, por su parte, se sintió observada, evaluada. La mención a Irene y Leonardo seguía resonando en su mente, despertando una mezcla de rabia y vulnerabilidad que prefería no mostrar. Cuando finalmente Braulio se despidió, lo hizo con una cortesía impecable. Agradeció la hospitalidad y expresó su deseo de volver a verlos pronto. Esa despedida, lejos de cerrar la inquietud, la intensificó. En cuanto se marchó, Mercedes dejó escapar un suspiro largo y pesado. Bárbara se apoyó en la mesa, consciente de que aquella visita no había sido casual ni inocente. Había algo en Braulio que removía demasiado, algo que conectaba con heridas abiertas y secretos aún latentes. La casa pequeña recuperó el silencio habitual, pero ya no era el mismo. La presencia de Braulio había dejado una marca invisible. Bárbara comprendió que su llegada no solo amenazaba con reabrir conflictos pasados, sino que también la colocaba a ella en el centro de una mirada que no prometía nada bueno. El valle, una vez más, parecía prepararse para enfrentar las consecuencias de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. El encuentro posterior entre Braulio y Alejo estuvo marcado por una tensión que ninguno de los dos intentó disimular del todo. Se produjo en uno de los corredores laterales de la casa grande, lejos de miradas indiscretas, pero no por ello menos cargado de significados. Alejo reconoció enseguida el peso de aquella conversación incluso antes de que empezara. Braulio no necesitó presentarse. Ambos sabían perfectamente quién era el otro y qué representaba su presencia en el valle. Braulio fue el primero en hablar. No mencionó reproches ni exigencias, sino recuerdos. Evocó a Domingo con una serenidad que descolocó a Alejo, hablando de su carácter, de su forma de trabajar la tierra, de cómo había marcado a su familia. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para no acusar directamente, pero también para dejar claro que la herida seguía abierta. Alejo escuchó sin interrumpir, con el cuerpo rígido y la mirada fija en un punto indefinido del pasillo. Sabía que cualquier gesto podía delatarlo. Rafael se unió a la conversación poco después, atraído por la seriedad del ambiente. Braulio lo saludó con cortesía y aprovechó para mencionar que había oído hablar mucho de él, del lugar que ocupaba en la familia
y de las responsabilidades que se cernían sobre sus hombros. Rafael percibió la incomodidad de Alejo y comprendió que aquel encuentro iba más allá de una simple presentación. Sin entender del todo el trasfondo, decidió mantenerse en un segundo plano. Braulio retomó entonces el tema de la muerte de Domingo. Dijo que durante años había intentado aceptar la versión oficial, pero que siempre había sentido que algo no encajaba. No habló de culpables ni de venganzas, pero dejó caer que había preguntas sin responder y silencios demasiado prolongados. Aquellas palabras fueron suficientes para que Alejo sintiera un nudo en el estómago. El pasado, que había aprendido a mantener bajo control, volvía a reclamar su espacio. Alejo respondió con frases medidas, evitando entrar en detalles. Afirmó que el Valle había sido testigo de muchos episodios violentos y que no siempre era posible reconstruir la verdad completa. Braulio lo observó con atención, como si buscara fisuras en su discurso. No lo presionó, pero su silencio posterior resultó más inquietante que cualquier acusación directa. Rafael, incómodo, intentó reconducir la conversación hacia asuntos actuales del Valle, pero la sombra de Domingo ya se había instalado entre ellos. Cuando Braulio se marchó, Alejo quedó visiblemente afectado. Rafael lo miró con preocupación y le preguntó si estaba bien. Alejo respondió con evasivas, asegurando que solo se trataba de un recuerdo desagradable. Sin embargo, en su interior sabía que aquella conversación había removido algo mucho más profundo. La serenidad de Braulio no era la de quien busca justicia inmediata, sino la de alguien dispuesto a esperar el momento adecuado. Más tarde, Alejo se refugió en su habitación, intentando ordenar sus pensamientos. Recordó la noche en que todo había ocurrido, el miedo, la urgencia de proteger a Luisa y la decisión irreversible que había tomado. Sabía que, aunque hubiera actuado por amor y desesperación, el peso de aquel acto lo acompañaría siempre. La llegada de Braulio convertía ese peso en una amenaza tangible, capaz de destruir el frágil equilibrio que había logrado construir. La inquietud no tardó en extenderse. Algunos criados comentaban en voz baja la presencia del hijo de Domingo, recordando episodios que preferían olvidar. Alejo percibió esas miradas cargadas de curiosidad y sospecha y comprendió que el pasado empezaba a filtrarse de nuevo en la vida cotidiana del Valle. La paciencia de Braulio, lejos de tranquilizarlo, lo empujaba a un estado de alerta constante. Al caer la noche, Alejo tuvo claro que aquel encuentro no había sido casual ni definitivo. Había sido una advertencia silenciosa, una forma de decir que la historia no estaba cerrada. La presencia de Braulio, unida a las tensiones ya existentes en la Casa Grande, amenazaba con convertir los secretos en armas. El Valle Salvaje, una vez más, demostraba que ninguna verdad enterrada permanece oculta para siempre. Alejo, consciente de ello, se preparó para un enfrentamiento que sabía inevitable, aunque aún no supiera cuándo ni cómo se produciría. La exigencia de José Luis a Victoria alcanzó un nivel que ella jamás habría imaginado posible. Ni siquiera en los peores momentos de su matrimonio. No fue una insinuación velada, ni una orden disfrazada de conveniencia política. Fue una instrucción directa, pronunciada con una frialdad que la dejó sin aliento. José Luis habló de Dámaso como de un obstáculo que debía ser eliminado a cualquier precio, y dejó claro cuál era ese precio. Victoria lo escuchó inmóvil, sintiendo cómo cada palabra le arrancaba un pedazo de dignidad. Al principio pensó que había entendido mal. Intentó que José Luis repitiera, que reformulara, pero él no lo hizo. Reiteró su exigencia con una lógica despiadada. Si Dámaso quería poder, había que ofrecerle algo que no pudiera rechazar. Victoria comprendió entonces que, para su marido, ella se había convertido en una moneda de cambio más, prescindible, si servía para sostener el ducado. La indignación la atravesó con fuerza, pero no gritó. Sabía que cualquier estallido sería inútil. Intentó razonar con él, hablar de límites, de consecuencias irreparables. José Luis la escuchó con un gesto de hastío, como si sus objeciones
fueran un estorbo menor frente a la urgencia del momento. Le recordó todo lo que había hecho por ella, todo lo que le había dado. Esa enumeración de favores pasados no era un argumento, sino una forma de chantaje emocional. Victoria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cuando se quedó sola, la rabia dio paso a una humillación profunda. Pensó en la imagen que había construido de sí misma, en la mujer fuerte y estratégica que siempre había sido. Ahora, esa imagen se resquebrajaba ante la evidencia de que, para José Luis, su valor dependía de su capacidad para sacrificarse sin preguntas. Aún así, la realidad era clara. Negarse significaba desencadenar una furia que podía destruirla por completo. Buscó a Dámaso con el rostro endurecido, decidida a controlar la situación. El encuentro fue tenso desde el primer instante. Dámaso la observó con una sonrisa ladeada, consciente de la presión que debía cargar. Victoria no rodeó el tema. Le habló de poder, de oportunidades, de alianzas posibles. Dámaso escuchó con interés calculado, pero no tardó en dejar claro que sabía exactamente por qué estaba allí. Aquella lucidez la desarmó. Dámaso habló sin rodeos. Dijo que no le sorprendía la propuesta, que conocía demasiado bien los métodos de José Luis. No hubo burla abierta, pero sí una ironía implícita que resultó aún más hiriente. Victoria intentó mantener la compostura, recordándose a sí misma que estaba allí por una razón superior. Sin embargo, cada palabra de Dámaso la obligaba a confrontar la degradación de su posición. El encuentro terminó sin una respuesta definitiva. Dámaso se permitió el lujo de dejarla esperando, de invertir los roles de poder. Victoria regresó al palacio con una mezcla de vergüenza y determinación. No sabía aún cómo resolvería la situación, pero tenía claro que su matrimonio había cruzado una línea sin retorno. La exigencia de José Luis no solo había puesto en juego su dignidad, sino también la estructura misma de la relación. Al informar a José Luis del resultado ambiguo, encontró un muro de impaciencia. Él interpretó la falta de acuerdo inmediato como una falta de compromiso. Victoria, agotada, respondió con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Por primera vez, dejó entrever que no estaba dispuesta a obedecer sin condiciones. Aquella respuesta encendió una chispa peligrosa en el duque, que comenzó a hablar de traiciones y lealtades rotas. Esa noche, Victoria se miró al espejo durante largo rato. Reconoció en su reflejo a una mujer al límite, obligada a elegir entre someterse o redefinir su lugar en el valle. La presión del poder había expuesto la verdad más cruda de su matrimonio, y aunque aún no lo sabía, esa exigencia extrema marcaría el inicio de una transformación que cambiaría para siempre el equilibrio de fuerzas en Valle Salvaje. La ruptura entre Pepa y Martín terminó de consolidarse en un clima de desgaste emocional que ninguno de los dos supo revertir. Tras la conversación definitiva, Martín quedó atrapado en una sensación de vacío que lo empujó a buscar, casi de forma desesperada, una última muestra de afecto. No se trataba de reconciliarse ni de prometer cambios que no podía cumplir, sino de aferrarse a la certeza de que aún importaba para alguien. Pepa, sin embargo, comprendió que acceder a ese gesto solo prolongaría un dolor que ya había decidido cerrar. Martín intentó explicarse. Habló de miedos, de errores, de un cansancio que le impedía ver con claridad. Pepa lo escuchó con el corazón encogido, consciente de que aquellas palabras llegaban demasiado tarde. Le recordó que había esperado durante meses una honestidad que nunca llegó y que no podía seguir sosteniendo una relación basada en silencios. La negativa fue firme, aunque no carente de tristeza. Martín entendió entonces que había perdido no solo a Pepa, sino también la posibilidad de redención inmediata. La caída emocional fue abrupta. Martín comenzó a aislarse del resto, evitando conversaciones y responsabilidades. Amadeo lo observó con preocupación creciente. Desde hacía tiempo, sospechaba que el mozo ocultaba algo grave, algo que lo consumía por dentro. La ruptura no hizo más que confirmar esas sospechas. Amadeo intentó acercarse, ofrecer apoyo, pero Martín rechazó cualquier intento de ayuda.
El peso del secreto que cargaba parecía incompatible con la cercanía humana. En la casa pequeña, la tristeza de Pepa fue acompañada por Adriana y Luisa, quienes comprendían que aquella separación no era fruto de una falta de amor, sino de una imposibilidad profunda. Pepa confesó sentirse liberada y culpable al mismo tiempo, consciente de que había hecho lo correcto para protegerse, pero incapaz de ignorar el dolor de Martín. Esa ambivalencia la acompañó durante días, como una sombra persistente. Martín, por su parte, comenzó a mostrar signos de un deterioro preocupante. Descuidó su trabajo, cometió errores que antes no habría permitido y evitó cualquier contacto innecesario. José Luis, siempre atento a las debilidades ajenas, no tardó en notar ese cambio. Aunque no intervino de inmediato, tomó nota. En el Valle Salvaje, la fragilidad emocional rara vez pasaba desapercibida para quienes sabían aprovecharla. La soledad de Martín se profundizó cuando intentó, una vez más, buscar a Pepa. No fue una súplica abierta, sino una presencia silenciosa, un intento de cruzar miradas que ella evitó con determinación. Ese rechazo definitivo marcó un punto de quiebre. Martín comprendió que ya no había marcha atrás y que debía enfrentar su situación sin el refugio emocional que había representado Pepa. Amadeo, incapaz de permanecer al margen, volvió a insistir. Le habló de confianza, de la necesidad de compartir la carga antes de que lo destruyera por completo. Martín lo escuchó en silencio, con los ojos perdidos. No negó que estuviera al límite, pero tampoco ofreció respuestas. El secreto seguía intacto, creciendo en la oscuridad de su aislamiento. Al caer la noche, Martín se encontró solo con sus pensamientos. La ruptura había dejado al descubierto una verdad incómoda. Había utilizado el silencio como una forma de protección, pero ahora ese mismo silencio lo asfixiaba. Sabía que el futuro inmediato se presentaba incierto y peligroso. En un valle donde cada debilidad podía convertirse en una herramienta de control, su caída emocional no pasaría inadvertida por mucho tiempo. La historia de Martín y Pepa, lejos de cerrarse con la ruptura, se transformaba en un nuevo foco de tensión. El dolor personal se entrelazaba con las intrigas mayores del valle, recordando que, en Valle Salvaje, ninguna herida permanece aislada. Cada fractura individual alimenta el conflicto colectivo, preparando el terreno para decisiones que tarde o temprano cambiarán el destino de todos. La propuesta de Victoria a Martín llegó en el momento más frágil de su vida. No fue casual ni improvisada. Victoria había observado con atención el deterioro del mozo tras la ruptura con Pepa, su aislamiento progresivo y los errores que comenzaban a delatar una mente agotada. Para alguien como ella, acostumbrada a leer las debilidades ajenas, Martín se había convertido en una pieza potencialmente útil. Lo citó con discreción, lejos de oídos indiscretos, y fue directa desde el primer instante. Victoria le habló de oportunidades, de reconocimiento y de un ascenso que pocos podían siquiera imaginar. Le ofreció el puesto de mayordomo de la casa grande, una posición de poder silencioso, desde la cual podría controlar accesos, horarios y confidencias. Martín escuchó con incredulidad. Sabía lo que aquella oferta implicaba: desplazar a Francisco, traicionar la confianza de quien había sido su referente y asumir un rol que lo colocaría en el centro de las intrigas del valle. La tentación fue inmediata. Convertirse en mayordomo no solo significaba estabilidad y prestigio, sino también la posibilidad de reconstruirse, de dejar atrás la imagen del hombre derrotado por una ruptura. Victoria, consciente de esa necesidad, reforzó su discurso con palabras medidas. Le habló de segundas oportunidades, de demostrar su valía cuando todo parecía perdido. No mencionó abiertamente las consecuencias éticas de la decisión. Dejó que Martín las intuyera por sí mismo. Martín pidió tiempo para pensar. Victoria aceptó, segura de que la semilla ya estaba plantada. Sabía que la soledad y la culpa harían el resto. Cuando Martín se marchó, ella permaneció unos instantes en silencio, evaluando el alcance de su maniobra. Convertir a Martín en mayordomo
no era solo una cuestión de jerarquía, era una forma de asegurarse un aliado vulnerable, alguien dispuesto a obedecer para no perder lo poco que le quedaba. Francisco percibió el cambio de inmediato. Notó la actitud distante de Martín, su mirada esquiva, la tensión que parecía acompañarlo a cada paso. Aunque nadie le había comunicado nada oficialmente, intuyó que algo se movía a sus espaldas. Aquella sensación de amenaza silenciosa lo inquietó profundamente en el Valle Salvaje. Las traiciones rara vez se anunciaban, se ejecutaban cuando ya era demasiado tarde. Martín, atrapado entre la culpa y la ambición, comenzó a imaginar su vida desde esa nueva posición. Pensó en Pepa, en cómo quizá lo vería con otros ojos si lograba levantarse. Ese pensamiento, aunque ilusorio, reforzó su vacilación. Sabía que aceptar la propuesta de Victoria significaba cruzar una línea, pero también sentía que quedarse donde estaba equivalía a desaparecer lentamente. Victoria volvió a buscarlo al día siguiente. Esta vez, su tono fue más firme. Le recordó que las oportunidades no esperaban indefinidamente y que el valle no era amable con quienes dudaban demasiado. Martín sintió la presión con claridad, comprendió que la oferta llevaba implícita una amenaza. Rechazarla podía convertirlo en un estorbo prescindible. Aún así, no respondió de inmediato. La decisión lo desgarraba por dentro. En la casa grande, José Luis observaba a Victoria con atención. No necesitaba conocer los detalles para entender que estaba moviendo piezas por su cuenta. Esa autonomía lo incomodaba, pero también reconocía su eficacia. Si Martín aceptaba, la estructura interna del palacio cambiaría, ofreciendo a Victoria un canal de información y control que podía resultar decisivo en el enfrentamiento con Dámaso. Al caer la noche, Martín se quedó solo, repasando cada palabra escuchada. El eco de la propuesta resonaba como una promesa y una condena al mismo tiempo. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias irreversibles. Convertirse en mayordomo podía darle poder, pero también lo ataría definitivamente a las intrigas de la casa grande. Permanecer como estaba significaba seguir cayendo en un vacío del que ya no veía salida. En el silencio de su habitación, Martín comprendió que el valle no ofrecía caminos neutros. Cada elección exigía un precio, y mientras dudaba, otros decidían por él. La propuesta de Victoria no era solo una oportunidad personal, era una señal clara de que su fragilidad había sido detectada y estaba a punto de ser utilizada. En Valle Salvaje, esa conciencia marcaba el inicio de una nueva etapa, una en la que Martín dejaría de ser espectador para convertirse, quisiera o no, en parte del juego. El reproche de José Luis a Alejo llegó envuelto en una frialdad que dolía más que cualquier grito. No hubo insultos ni amenazas directas, solo una enumeración meticulosa de errores y decepciones. El duque habló del apellido, del deber y de la vergüenza que, según él, suponía la relación de Alejo con Luisa. Cada frase estaba diseñada para instalar la culpa como una losa imposible de levantar. Alejo escuchó en silencio, con los hombros tensos, consciente de que responder desde la emoción solo agravaría la situación. José Luis insistió en que aquella relación había debilitado su posición y expuesto al valle a riesgos innecesarios. No mencionó el castigo pendiente de Luisa, pero su sombra se proyectaba sobre cada palabra. Alejo entendió el mensaje implícito. Cualquier gesto de desafío sería pagado por otros. El duque cerró la conversación con una advertencia seca, recordándole que, en su casa, las decisiones personales tenían consecuencias públicas. Alejo asintió, sin prometer nada, sintiendo que el espacio para maniobrar se reducía a un hilo. La culpa se le instaló en el pecho, no por amar a Luisa, sino por no haber sabido protegerla mejor. Pensó en los encuentros breves, en las ausencias calculadas, en los silencios impuestos por el miedo. Se preguntó si, en su intento de contener el peligro, no había terminado alimentándolo. Esa duda lo acompañó mientras abandonaba el despacho de su padre, con la sensación de haber sido derrotado sin que se hubiera librado una batalla abierta. Luisa, por su parte, vivía una derrota distinta.
La distancia con Alejo se había convertido en un vacío difícil de nombrar. No entendía del todo las razones de su alejamiento ni las presiones que lo cercaban. Lo interpretaba como una falta de palabras, una incapacidad para compartir el peso de lo que estaba ocurriendo. En la casa pequeña, intentaba mantener la rutina, pero cada gesto cotidiano se le antojaba frágil, provisional. La amenaza del castigo seguía latente y la ausencia de Alejo amplificaba el miedo. Adriana percibió ese desgaste con claridad. Intentó hablar con Luisa, animarla a no interpretar el silencio como desamor. Le habló de tiempos difíciles, de estrategias que exigen sacrificios temporales. Luisa escuchó, pero la incertidumbre no cedía. Necesitaba una explicación directa, una palabra que no llegaba. Esa falta de comunicación, más que la amenaza externa, era lo que la debilitaba. Alejo, consciente de ese dolor, quiso buscarla. Dudó. Sabía que un encuentro podía ser utilizado en su contra, pero también que el silencio estaba haciendo estragos. Se quedó a medio camino, atrapado entre la prudencia y la necesidad de decir lo que no había dicho. Esa indecisión se convirtió en un peso más, sumándose a la culpa que ya cargaba. En la casa grande, José Luis observaba los efectos de su reproche con una satisfacción amarga. Para él, la contención de Alejo era una victoria parcial, una prueba de que el control aún funcionaba. Sin embargo, esa victoria no le devolvía la calma. La presión de Dámaso seguía activa y la presencia de Braulio complicaba cualquier cálculo. El duque comprendía que el orden que intentaba imponer se sostenía sobre bases cada vez más frágiles. Rafael, testigo indirecto del conflicto, intentó acercarse a Alejo para ofrecer apoyo. Le habló de resistencia, de la necesidad de mantenerse unidos frente a las presiones. Alejo agradeció el gesto, pero no compartió detalles. No quería arrastrarlo a una situación que ya consideraba peligrosa. Ese silencio, aunque protector, reforzó la sensación de aislamiento que ambos comenzaban a experimentar. Luisa, al anochecer, se sentó sola con sus pensamientos. Repasó los recuerdos compartidos, las promesas implícitas, la certeza de un amor que ahora parecía suspendido en el aire. No dudaba de Alejo, pero tampoco podía ignorar el daño que la falta de palabras estaba causando. Se preguntó cuánto más podría resistir sin respuestas, cuánto tiempo más viviría con el miedo como compañía constante. La noche avanzó con una quietud engañosa. Alejo, desde su habitación, entendió que el reproche de su padre había logrado su objetivo inmediato: sembrar culpa y parálisis. Pero también comprendió algo más inquietante. Si seguía callando, perdería a Luisa sin que nadie lo obligara directamente. La presión del poder estaba logrando lo que la violencia abierta no había conseguido: separar, erosionar, desgastar desde dentro. El Valle Salvaje, una vez más, demostraba que las batallas más decisivas no siempre se libran con gritos ni golpes, sino con silencios prolongados y reproches calculados. Alejo y Luisa, atrapados en esa dinámica, se enfrentaban a una prueba que exigía algo más que amor. Exigía palabras valientes en el momento más peligroso, y ese momento parecía cada vez más cercano. La exigencia definitiva de Dámaso se produjo en un momento cuidadosamente elegido, cuando la tensión en la casa grande ya había alcanzado un punto crítico. No llegó con amenazas veladas ni discursos largos. Se presentó con una claridad implacable que dejó a todos sin margen para la evasión. Frente a José Luis y con Victoria como testigo incómodo, reiteró lo que llevaba tiempo presionando en la sombra. El ducado debía pasar a manos de Rafael. No era una propuesta ni una negociación. Era una orden disfrazada de ultimátum. José Luis reaccionó con una furia contenida que se filtró en cada gesto. Su rostro se endureció y durante unos segundos pareció debatirse entre explotar o imponer silencio. Optó por lo segundo. Le recordó a Dámaso que el ducado no era una mercancía intercambiable, sino una herencia ligada a una historia y a una autoridad que no pensaba entregar. Aquellas palabras
pronunciadas con solemnidad, no lograron ocultar la inseguridad que la sostenía. Dámaso escuchó sin interrumpir, consciente de que el tiempo jugaba a su favor. Victoria observaba la escena con el corazón encogido. Sabía que aquella exigencia no era ajena a la humillación que José Luis le había impuesto días antes. Entendía que el poder, en su forma más cruda, se estaba cobrando un precio cada vez más alto. Intentó intervenir, apelando a la prudencia, sugiriendo que una transición ordenada podría evitar un escándalo mayor. Su voz sonó débil incluso para ella misma. José Luis la silenció con una mirada cortante. Dámaso respondió entonces con una calma inquietante. Recordó los compromisos incumplidos, los favores concedidos y las verdades que podían hacerse públicas si la negativa persistía. No elevó el tono. No necesitó hacerlo. La amenaza estaba implícita en cada palabra. José Luis comprendió que la batalla ya no se libraba en el terreno del orgullo, sino en el de la supervivencia política. Aún así, se negó a ceder, declaró que no abdicaría bajo presión y que asumiría las consecuencias. La discusión terminó sin acuerdo, pero con una certeza devastadora. El conflicto había alcanzado un punto de no retorno. Dámaso se marchó dejando tras de sí un silencio pesado, cargado de presagios. Victoria se quedó inmóvil, consciente de que aquella negativa tendría un costo inmediato. José Luis, una vez a solas, dejó escapar la furia que había contenido. Golpeó la mesa, lanzó acusaciones al aire y habló de traiciones por todas partes. Para él, el valle entero parecía conspirar contra su autoridad. Rafael, que había sido mantenido al margen hasta entonces, comenzó a percibir la magnitud del enfrentamiento. Escuchó fragmentos de conversaciones, notó miradas esquivas y comprendió que su nombre se repetía con demasiada frecuencia. Buscó respuestas en Alejo, pero encontró solo evasivas. Aquella falta de claridad lo inquietó profundamente. No deseaba un poder obtenido a costa del derrumbe de su familia, pero tampoco podía ignorar que estaba siendo arrastrado a una lucha que no había elegido. La negativa de José Luis no calmó las aguas, las agitó aún más. Los rumores comenzaron a circular con rapidez, alimentados por criados y allegados que percibían el cambio de clima. Se hablaba de abdicación, de chantajes, de un posible escándalo que sacudiría los cimientos del valle. La autoridad del duque, hasta entonces incuestionable, empezaba a resquebrajarse en la percepción colectiva. Victoria, a solas, sintió el peso de una derrota anticipada. Comprendió que su posición era cada vez más frágil y que la lealtad de José Luis no era un refugio, sino una carga. Pensó en las decisiones que había tomado, en los sacrificios aceptados, y se preguntó cuánto más estaba dispuesta a soportar. La exigencia de Dámaso había expuesto no solo la vulnerabilidad del ducado, sino también la suya propia. Al caer la noche, José Luis se quedó despierto, revisando mentalmente escenarios cada vez más oscuros. Sabía que la negativa no detendría a Dámaso. Al contrario, lo empujaría a actuar con mayor contundencia. La lucha por el ducado había dejado de ser un conflicto político para convertirse en una guerra personal. Y en esa guerra, el duque estaba dispuesto a resistir hasta el final, incluso si eso implicaba arrastrar al valle entero a un abismo